Esto es La Vuelta al Mundo de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Buenas noches. Comenzamos. En Japón, Sanae Takaichi se impone en las elecciones generales. Según las proyecciones, el partido ultraconservador de la actual primera ministra y sus aliados aseguraron una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja. Tenemos el reporte. El jefe de gabinete del primer ministro británico Keir Starmer, Morgan McSweeney, dimitió, asumiendo la responsabilidad por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos conocidos con Jeffrey Epstein. La presión política no amaina contra el número 10 de Downing Street. Y en Venezuela, la ONG Foro Penal informa que 11 personas fueron excarceladas este domingo. Entre ellas Juan Pablo Guanipa, uno de los dirigentes más cercanos a María Corina Machado. Una medida en el contexto de las liberaciones prometidas por el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Además, este domingo en Desinformando, Martín Gripo nos trae desinformaciones que han circulado en los últimos días en las redes sociales en torno a presidentes y líderes políticos de América que han estado en la agenda internacional. Desde una presunta muerte hasta falsos anuncios de ayudas económicas e incluso la falsa incorporación de guerrillas a un ejército. En instantes lo revisaremos. Y en esta edición de Una Semana en el Mundo comentamos también las renovadas amenazas de la administración republicana a los gobiernos de Cuba y de Irán, dos países que Estados Unidos sanciona desde hace décadas y donde ahora amenaza con forzar un cambio de régimen. ¿Puede Washington repetir en La Habana o en Teherán lo que hizo con Caracas? ¿Cómo se ven las cosas desde las calles y desde los gobiernos iraníes y cubanos? Nos haremos estas preguntas y también analizaremos la reunión entre Petro y Trump y el panorama en Haití cuando acaba el mandato del Consejo de Transición. Vamos allí. Noticia en Japón, donde la actual primera ministra Sanae Takaichi aseguró una amplia mayoría en la Cámara Baja, al imponerse en las elecciones generales de este domingo, que ella misma convocó de forma anticipada tras 3 meses en el cargo. Según el medio público japonés NHK, la coalición gobernante del conservador Partido Liberal Democrático y del Partido Innovación de Japón habrían logrado 310 de los 465 escaños de la Cámara de Representantes. La ampliación con nuestra corresponsal en Tokio, Luz Medina. Sin sorpresas, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi consolida su poder este domingo tras una contundente victoria en las elecciones legislativas anticipadas, un resultado que despeja el camino para aplicar su agenda de defensa y económica. El Partido Liberal Democrático de Takaichi alcanzó 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, sumando así 352 escaños con su alianza con el partido Isshin no Kai, el Partido de la Innovación de Japón, consiguiendo así una supermayoría de 2/3, suficiente para sortear posibles bloqueos de la Cámara Alta y poder llevar a cabo leyes clave. La mandataria aseguró que la elección implicó grandes giros en su política, en particular un cambio en la agenda económica y fiscal, así como el fortalecimiento de la política de seguridad, y aclaró que no pensaba cambiar el gabinete. Con este respaldo, la mandataria podrá avanzar en planes para reactivar la economía, endurecer aún más las políticas migratorias y potencialmente abrir el debate sobre una reforma constitucional que redefina el papel de las actuales fuerzas militares de autodefensa. Aunque algunos analistas consideran un escenario poco probable, otros creen que el resultado deja la puerta abierta. El Partido Liberal Democrático logró una victoria histórica, además de recuperar votantes conservadores que en comicios anteriores habían optado por el partido de extrema derecha Sanseito. En contraste, la alianza centrista formada por Komeito y el Partido Democrático Constitucional sufrió una dura derrota y perdió más de 100 escaños en una campaña en la que el tiempo claramente jugó en contra. En otras noticias, una dimisión sacude al gobierno británico. El jefe de gabinete de Keir Starmer, Morgan McSweeney, renunció y asumió toda la responsabilidad por aconsejar el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, pese a sus conocidos vínculos con Jeffrey Epstein. Esto deja al premier en la crisis política más grave de sus 18 meses en el cargo. Samuel Salgado Castro con los detalles.
Morgan McSweeney, el estratega que llevó a Keir Starmer al poder, presentó su renuncia este domingo. McSweeney dice asumir toda la responsabilidad por haber aconsejado al primer ministro nombrar a Peter Mandelson como embajador en Washington. Nuevos archivos publicados en Estados Unidos el 30 de enero revelaron la profundidad de la relación entre Mandelson y el depredador sexual Jeffrey Epstein. Hay comunicaciones que incluso parecen sugerir que Mandelson envió información económica confidencial de Reino Unido y la Unión Europea a Epstein en 2009, cuando era secretario de Comercio. Starmer nombró a Mandelson en 2024, pero lo destituyó en septiembre por vínculos con el empresario estadounidense condenado por delitos sexuales. La salida de McSweeney es el golpe más duro hasta ahora para un primer ministro que menos de 2 años después de lograr una victoria histórica aparece en las encuestas con una alta desfavorabilidad. Algunos laboristas ya culpan directamente a Starmer. Un diputado dijo bajo anonimato que la renuncia de McSweeney llega demasiado tarde y que sería una estrategia del primer ministro para ganar tiempo. El gobierno británico publicará esta misma semana todas las comunicaciones privadas sobre el nombramiento de Mandelson, lo que podría exponer detalles delicados sobre cómo Londres planeaba manejar la relación con el presidente estadounidense Donald Trump. Juan Pablo Guanipa, político opositor venezolano y muy cercano a María Corina Machado, ha sido liberado este domingo tras 8 meses en prisión. A su salida hizo un llamado al diálogo sobre el presente y el futuro del país. Con él, otra decena de presos por motivos políticos fueron excarcelados. Continúan las excarcelaciones en Venezuela. El político opositor Juan Pablo Guanipa fue liberado de prisión este domingo. Cercano a María Corina Machado, fue el último preso de alto perfil en ser puesto en libertad tras 8 meses en prisión. Aquí estamos saliendo en libertad después de 1 año y medio, 10 meses escondidos, casi 9 meses aquí detenidos. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Guanipa fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial para desmantelar un presunto plan que tenía como objetivo boicotear los comicios regionales y legislativos de ese mes. Es parte del proceso de liberación de los denominados presos políticos que prometió la presidenta interina Delcy Rodríguez. Y los queremos a todos libres. Este domingo, de acuerdo a Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, confirmó varias personas liberadas. Una de ellas, la del político Luis Somasa, detenido en febrero del año anterior. Entonces, el chavismo lo acusó de controlar y manejar supuestamente dinero de una ONG de los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López. Edmundo González Urrutia celebró que más personas sean excarceladas y reiteró su llamado a la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos. Estas excarcelaciones no equivalen a libertad plena. Mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa. La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas. Al menos 391 de los considerados presos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo público hecho por la oposición, mientras que Foro Penal contabiliza 383 personas excarceladas. Por su parte, el gobierno indica que son unas 895 que han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan su verificación. De acuerdo a Foro Penal, más de 600 personas estaban encarceladas por motivos políticos. Y hablamos ahora de Cuba, donde continúan los apagones y el racionamiento de combustible de manera simultánea en 59% del territorio durante las horas de mayor consumo. Desde diciembre el país no recibe petróleo del exterior por las presiones y el asedio del gobierno de Estados Unidos, incluida la falta de petróleo venezolano desde el derrocamiento de Nicolás Maduro por la administración de Donald Trump. En ese contexto, ¿cuál es la perspectiva de la isla? Pues la conversación será con Ricardo Torres, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, investigador invitado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University en Washington, D.C. Muchas gracias por estar en France 24. Gracias por la invitación, un placer. Para empezar, pues hablemos del tema evidente, la escasez de petróleo y los apagones, cómo impactan la vida de la ciudadanía, más allá de la movilidad, que es fundamental. ¿Qué se puede decir de los servicios básicos y del tema sanitario? Sí, fíjate que ya teníamos una situación bastante complicada en Cuba antes del comienzo de esta última crisis, ¿no?
Ya los apagones eran muy largos y había restricciones también en el transporte y en otros servicios. Ahora lo que el gobierno ha acabado de anunciar, y yo creo que todavía, digamos, está anunciando medidas en el sentido de racionar el consumo a mayor nivel posible para lidiar con una escasez muy aguda. Estamos hablando de que se está reestructurando todo el transporte en el país. Se eliminó, por ejemplo, la venta de diésel a los hogares. Están cambiando también los turnos de trabajo en la mayoría de las empresas. Se va a trabajar de lunes a jueves. Se va a tratar de potenciar siempre que se pueda el teletrabajo y demás. O sea que está implementando un conjunto de medidas de amplio alcance dentro del país para lidiar con esta situación. Indiscutiblemente va a haber un impacto negativo en una población que ya sufría otra vez una crisis bastante importante y bueno, a esperar a ver qué es lo que pasa. De momento no hay claridad en relación con la posibilidad de recibir combustible desde el exterior. Por lo tanto, cada día que pase posiblemente se puede decir que hay una gran expectativa, ¿no?, sobre qué es lo que va a pasar. Pero además es que Cuba sobrevive en parte, en muy buena parte, gracias al turismo, cada vez más golpeado y con una variedad de países ya como España, Argentina, Canadá, recomendando a sus viajeros no visitar el país comunista dada la crisis. Sin petróleo y sin turismo, ¿cuánto más puede aguantar el régimen y el país? Sí, la verdad que es una situación bastante difícil. Yo diría que es la más difícil que ha enfrentado el gobierno cubano después del triunfo de la revolución. El turismo internacional ya también venía cayendo de manera importante en años anteriores. El año pasado cerró con una caída de casi 20% en relación al 2024. Y ahora mismo el gobierno había tratado de enviar un mensaje de tranquilidad a las agencias de viaje, a los viajeros también, indicando que tenía garantizado el combustible para el funcionamiento de los hoteles, que también había tomado medidas para garantizar la importación de alimentos y otros artículos que son necesarios para la experiencia del viajero, pero en definitiva la mayoría de los países que son mercados importantes para Cuba han tomado nota de la situación que vive el país. Recordemos que tienen embajadas en Cuba, todos, si no la mayoría de ellos, y entonces obviamente están recibiendo información y han aconsejado muchos de ellos ya a sus ciudadanos que no visiten el país. Es difícil prever cuánto puede caer el turismo todavía más, pero obviamente es un golpe importantísimo. Cuba ya sufre una aguda escasez de divisas para comprar combustible. Ahora estas medidas que está tomando Estados Unidos, una publicación de negocios indicaba a finales de enero que las estimaciones que había realizado sobre los inventarios de combustible en Cuba sugerían que daría para aproximadamente de 15 y 20 días. Ya han pasado algunos de ellos. Otros expertos consideran que pueden ser un poco más, entre 4 y 6 semanas, pero en cualquier caso estamos hablando de que, digamos, finales de marzo puede ser un momento crítico para determinar cuáles pueden ser los próximos pasos del lado cubano. Todo parece indicar que en algún momento, lamentablemente bajo una extrema presión y con una posición muy debilitada, las autoridades cubanas van a tener que aceptar algún tipo de negociación con el objetivo de aliviar una situación que ya otra vez es muy grave para la mayoría de la población cubana. Bueno, justamente ahí iba mi siguiente pregunta, porque se habla de tímidos acercamientos con Washington. ¿Qué querría Donald Trump a cambio de volver a prender la isla? Sí, yo creo que este es el punto decisivo, ¿no? Ambos gobiernos, ambas partes ya han aceptado que intercambian mensajes. Algunos dicen que todavía no se puede hablar propiamente de negociaciones, ¿no? Porque no está creada una agenda, que es lo que quiere cada parte, ni nada por el estilo, pero por lo menos tranquiliza un poco saber que hay contactos entre ambos gobiernos. Ahora, el problema yo lo veo efectivamente en cuál es el objeto de la negociación. Porque del lado cubano, en principio estaría claro cuál es el objetivo, que se eliminaran o redujeran de manera importante estas medidas que ha tomado Estados Unidos. Pero Estados Unidos lo que está poniendo en la mesa de negociaciones, por lo menos lo que se ha dicho públicamente hasta ahora, son asuntos que el gobierno cubano ya se ha adelantado a rechazar de plano. Dice que son asuntos que no van a ser en ningún caso objeto de negociación con Estados Unidos. Entonces, claro, la pregunta para el gran público queda: sí, están intercambiando mensajes, pero si no hay acuerdo exactamente sobre cuáles son los temas que vamos a discutir, ¿qué es lo que podría pasar, ¿no? Va a ser difícil, ya repito, la situación en Cuba tan grave para el gobierno cubano resistir una negociación, pero por el otro lado, lo que le pone Washington sobre la mesa son temas que no son del agrado del gobierno cubano y de hecho,
cambiarían mucho la configuración del país si se materializan algunos de esos cambios, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ricardo, por el análisis y veremos qué va sucediendo en los próximos meses. Así llegamos al final de este informativo, pero quédense, ya viene Desinformando.